Hola, hola, hoy vamos a elaborar pulseras. Mira este lindo, fácil y encantador diseño que te traigo en el día de hoy, donde vamos a combinar cristales, el tejido del macramé y un lindo y encantador dije que le va a dar un toque único y especial a este diseño. Espero que disfrutes mucho aprendiendo en el día de hoy. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Recuerda que para quitar las letras o subtítulos que aparecen durante todo el video, haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Ahora sí, comencemos. Para iniciar este diseño voy a tomar una argolla de 4 o 5 milímetros y un dije. En esta ocasión elegí un dije de corazón esmaltado. Tú puedes elegir el dije de tu preferencia. Con ayuda de mi pinza de punta plana tomo y sujeto la argolla y la abro con ayuda de mi otra pinza. Y voy a pasar a través de la argolla el dije de corazón. Nuevamente cierro la argolla y voy a dejar listo hacia un lado lo que acabo de hacer, ya que lo voy a utilizar más adelante en la elaboración de la pulsera. Para continuar voy a tomar dos hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. El grosor del hilo que voy a utilizar es de 0.8 milímetros. Puedes usar hilo chino, coreano, taiwanés, el que sea de tu preferencia. Lo voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Cuando ya tenga adelgazadas las puntas, voy a cortar aquellas que me quedan un poco deformes. Y aquí ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me voy a quedar en uno de los extremos de ambas puntas del hilo y a través de este voy a pasar una mostacilla dorada número 6. En este extremo realizo un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo. Ahora voy a tomar mi metro y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Tú puedes elegir la medida que sea de tu preferencia o que se ajuste al tamaño total en que vayas a dejar la pulsera. Cuando ya tenga realizado este nudo, lo ajusto muy bien y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar, tomo otra hebra de hilo, esta va a ser de 45 centímetros y la voy a doblar por la mitad. La paso por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar en todo el centro. Tomo el hilo que sale hacia la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de esta y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por este bucle que se forma y jalo sosteniendo siempre con mis dedos los hilos para que no se me vaya a mover, ya que es el primer nudo que voy a realizar. Esto lo uno al primer nudo sencillo que tenía hecho y paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales. Aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por el bucle que se forma, jalo y ajusto muy bien. Queda formado un nudo plano completo. Formo nuevamente la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por este bucle que se forma, jalo y ajusto muy bien. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por este bucle que se forma, jalo y ajusto muy bien. Aquí lo voy a repetir por tercera vez. Como puedes ver, es exactamente igual. Realizo el nudo primero a la derecha, luego a la izquierda y de esta manera me queda listo un nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Perfecto.
Más o menos el largo total va a ser de 3 centímetros de toda esta parte que va tejida con la técnica del nudo plano. Si tú quieres que la pulsera te quede mucho más larga de lo que yo lo voy a dejar, más adelante te voy a decir de cuánto, puedes continuar realizando el tejido más o menos 1 centímetro más, si es lo que se ajusta a la medida que tú quieres para toda la pulsera. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar con el encendedor y a pegar haciendo presión sobre la misma parte que llevo tejida. Cuando ya tenga esta parte lista, entonces me voy a ir donde yo finalicé el tramo tejido y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien, tratando de que me quede lo más pegado o cercano posible a la parte que llevo tejida con la técnica del nudo plano. Para este diseño también voy a utilizar balines de 3 milímetros y cristales número 4 o de 4 milímetros. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Cuando ya tenga fijos los hilos de la pulsera en mi mesa de trabajo, voy a tomar los dos hilos centrales y a través de estos voy a pasar un primer balín. Este balín lo voy a unir al primer nudo sencillo que había realizado, siempre acomodando muy bien las hebras de hilo porque a veces tienden a torcerse un poco. Tomo nuevamente las dos hebras de hilo y en cada una de ellas voy a comenzar a pasar los cristales. En total voy a pasar 5 cristales en cada una de las hebras de hilo. Recuerda que estos son número 4 o de 4 milímetros. La idea es que el tono de los cristales combine y corte muy bien con el color del hilo que estés utilizando. Listo, esto mismo lo repito entonces en el otro lado, donde tengo este hilo de la derecha. Cuando ya tenga listos los 5 cristales en cada una de las hebras de hilo, voy a unirlo al balín que había pasado inicialmente. Lo organizo muy bien y me va quedando de esta manera. Tomo nuevamente dos balines que voy a pasar en cada una de las hebras de hilo y esto lo voy a unir a los cristales. Muy bien, aquí entonces voy a tomar nuevamente cada una de las hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar 5 cristales nuevamente. En total, para toda la pulsera voy a utilizar 7 balines y 15 cristales de 4 milímetros. Cuando ya tenga listos los 5 cristales en cada hilo, voy a unirlo a los balines que había pasado previamente. Y aquí, para continuar con el diseño, nuevamente paso 2 balines y los últimos 5 cristales. Como les dije, aquí completaría ya los 15. Tomo las dos hebras de hilo y a través de ellas paso un balín seguido del dije que ya tenía listo previamente y otro balín. Y esta parte la voy a unir a los cristales y me quedaría ya de esta forma. Tomo nuevamente lo que llevo hecho hasta el momento porque voy a realizar el nudo sencillo aquí en el último balín. Organizo muy bien los hilos y aquí voy a hacer un nudo sencillo. Lo llevo que me quede cerca al balín y cuando ya lo haya ajustado bien, voy a tomar cada uno de los hilos de la pulsera de cada extremo y voy a comenzar a jalar un poco. Esto es para que donde están los cristales no me vaya a quedar muy templado y que la pulsera cuando yo la vaya a poner en mi muñeca no vaya a tener una forma bonita. Hago una pequeña pausa porque quiero invitarte a que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti. Además, porque es una forma también de apoyar mi trabajo para que yo continúe trayendo muchas más ideas creativas. Y por cierto, ¿cómo te parece esta pulsera que estamos creando en el día de hoy? Nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo, tomo otra hebra de 45 centímetros
Y aquí nuevamente pasándola por debajo de los hilos centrales, inicio el tejido. Primero hacia el lado derecho formando la P, igual al que hemos venido realizando a lo largo de toda la pulsera. Lo ajusto muy bien y aquí voy a realizarlo hacia el lado izquierdo. Continúo repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar en total un largo igual que el anterior de 3 centímetros. Y si para ti, igual que para mí, hacer pulseras te ayuda a alivianar un poco el estrés diario, te cuento que tengo un curso donde te enseño a crear un hermoso juego de 5 pulseras con 5 técnicas diferentes. Te comparto toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Cuando ya haya finalizado, corto los hilos que me sobran, quemo, pego sobre el mismo nudo de los tejidos y de esta manera ya vamos finalizando la pulsera. Es un diseño fácil, bonito, donde vas a poder dejar volar también tu creatividad y combinar los colores como sea de tu preferencia. Muy bien, aquí voy a realizar nuevamente un nudo sencillo. La idea es que me quede también lo más cercano posible donde tengo la última parte de el tejido y listo. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano tomando una hebra de hilo de 20 centímetros. En la parte de abajo en la descripción te comparto un enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica, así como 2 formas más de realizar este tipo de cierre. Igualmente, si prefieres cerrarlo con la técnica del nudo plano, también te va a quedar precioso. Muy bien, aquí ya voy finalizando. Jalo muy bien, ajusto y aquí ya voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar. Este tipo de diseños me encantan y yo sé que a ti también te va a gustar muchísimo. Muy bien, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera. Me encanta ese dije de corazón. Igualmente ustedes van a poder hacer este tipo de diseño con otro tipo de dijes y se les va a ver preciosa. Este, por ejemplo, es otro estilo diferente en color amarillo y con otro dijecito bastante playero. Como ya les había dicho, es simplemente dejar volar toda la creatividad y miren cómo se ve de preciosa esta pulsera. Quiero agradecerte a ti que has llegado hasta esta parte del tutorial por haber tomado de tu valioso tiempo para aprender junto conmigo y recordarte que si aún no te has suscrito, lo hagas para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti, además porque es una forma también de apoyar mi trabajo. Gracias, gracias, gracias.